¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de razonamiento verbal. El día de hoy, 24 de junio del 2020, vamos a continuar con el tema que vimos la semana pasada, que era la etimología. Habíamos dicho que la etimología como tal es una ciencia lingüística, ¿no es cierto?, que lo que hace es estudiar el origen, la formación y la evolución de las palabras. ¿A partir de qué condiciones? A partir de las condiciones evidentes que vendrían a ser el intercambio fonético, el intercambio semántico, pero también el intercambio morfológico que tienen ciertas palabras. Hablando de la morfología, tenemos que hablar de los tipos de raíces, ¿no es cierto? Y en este caso vamos a referenciar a la raíz latina, que vendría a ser, pues, ¿no es cierto?, el elemento que va a originar a lo que vamos a conocer como el español. O sea que, profesor, el día de hoy vamos a determinar, ¿no es cierto?, el origen de ciertas palabras que hablamos dentro del castellano y que de alguna manera provienen de ciertos prefijos, de ciertos sufijos o de ciertas raíces latinas o romanas. Ustedes saben que el español, ¿no es cierto?, como tal, es una lengua romance. Profe, ¿y por qué es una lengua romance? Porque es una variación del latín vulgar. A lo largo de todo, de todo el continente americano y también en ciertas partes de Europa, ¿no es cierto?, las lenguas partieron de esta caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no es cierto?, y la invasión de los bárbaros trajeron como consecuencia estas alteraciones lingüísticas, ¿no? Por eso que tanto el español como el francés como el portugués, ¿no es cierto?, son lenguas romances porque parten de alguna manera del latín vulgar, ¿cierto? El día de hoy no solamente vamos a analizar los procesos de la etimología latina en tanto a ciertas palabras que utilizan estos etimos, estos prefijos o estas raíces latinas, sino que además vamos de alguna manera a analizar también los procesos que estudia la etimología, el proceso de formación, el proceso de origen y el proceso de evolución de las propias palabras, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a desarrollar los ejercicios de etimología latina que tenemos en nuestra separata, pero de alguna manera primero adaptando la formación de las palabras a partir de los prefijos o a partir de los prefijos latinos que se nos presentan o que se nos dan. Entonces, ya saben que esta clase está dirigida para los chicos de tercer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete y vamos a empezar con el nivel básico de los ejercicios, ¿correcto? Dentro de este nivel me manifiestan lo siguiente, ¿no es cierto? Me dice la primera pregunta: a partir de los siguientes prefijos latinos, escriba dos palabras como ejemplos. Entonces, por ejemplo, tengo acá el prefijo, ¿no es cierto?, latino, que es ante, que es antes de. Y me piden que escriba dos palabras o dos ejemplos que remarquen esto. Por ejemplo, yo puedo colocar en ante, puedo colocar, por ejemplo, anteponer, por ejemplo, la palabra anteponer, ¿no es cierto? Y también puedo colocar por ahí la palabra antelación, ¿no es cierto? Antelación. Una es la posición y otra es, de alguna manera, prevenir una acción que se va a realizar, ¿no es cierto? Ahí está. Profe, circun, que es alrededor. Por ejemplo, ¿qué palabras está acá? ¿O qué palabras se pueden dar con circun, ¿no es cierto? Por ejemplo, circunferencia. Por ejemplo, ¿qué más? Profe, ¿cómo se llama ese lugar donde se da una conferencia o se da una charla, pero en que todas las sillas están alrededor de la persona que habla? Eso se llama circunloquio, ¿correcto? Circunloquio. Ahí está, ¿no es cierto? Profesor, pos, ¿qué significa? Pos es después. ¿Con pos qué podemos colocar o qué palabras? Por ejemplo, posmoderno, ¿no es cierto? ¿Qué otra palabra con pos, profesor? Otra palabra con pos sería posterior, por ejemplo. Posterior, ¿no
es cierto? Que viene después, ahí está. In, el prefijo in implica negación. Por ejemplo, ineficaz, por ejemplo. Y otro con in, profesor, por ejemplo, inestable, ahí está, correcto, está. Y di, ¿no es cierto?, que es negación, el prefijo di implica negación. Por ejemplo, ¿qué palabras con di? Por ejemplo, difundir, ¿no es cierto? Y otra palabra con di, por ejemplo, sería la palabra difamar, ¿no? Hablar mal de la persona. Difamar, ¿correcto? Hemos agregado pues algunos ejemplos con respecto a, de alguna manera, los prefijos latinos que se nos dan en estas consideraciones, ¿correcto? Ahí está solucionado el primer ejercicio. Y había una cosa que quería decirte aparte de la formación. Hay que recordar que las palabras digamos, de los conceptos etimológicos remarcan una diferencia. Profesor, ¿cuál es esa diferencia? Que dentro de estas condiciones básicas no pueden existir préstamos lingüísticos. Profesor, ¿y por qué? Por ejemplo, yo puedo decir la palabra, ¿no es cierto?, piscívoro, por ejemplo, piscívoro, ¿no? Ahí está. Y también podría tener la palabra ictiófago, por ejemplo. ¿Ya? Acá yo sé que la primera palabra es una palabra latina y yo sé que la segunda palabra es una palabra griega, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar acá en ese sentido? Por ejemplo, yo no puedo intercambiar la raíz si yo no puedo decir que existe la palabra pisífago, tampoco ictiógoro. ¿Y por qué? Porque cada palabra aparece en un contexto determinado, aparece en una situación comunicativa determinada y por ende no existen los préstamos lingüísticos. Se respetan tanto las palabras con raíces latinas como las palabras con raíces griegas sin ningún préstamo de raíces, ¿correcto? Eso hay que tenerlo en claro porque después se pueden confundir. ¿Ya? Profesor, pero acá ¿por qué empieza con la 3? ¿Por qué? Porque, bueno, primero por estar de alguna manera desarrollando, cometí este error, pero igual desarrollando, ¿no? Primero de la 1, luego vamos a la 2 y luego pasamos a la 3. ¿Correcto? A ver, vamos a la pregunta número 2. Dice, a partir de las siguientes raíces, coloque dos ejemplos. Por ejemplo, de equín, que implica caballo, ¿no es cierto? Ese es el significado de equín. Por ejemplo, podemos encontrar la palabra equino. Y también podemos encontrar la palabra, pues, ¿cómo se llama el deporte que implica digamos, el galopar a los equinos o a los caballos? La equitación, por ejemplo. Equitación. Ahí está, profesor, correcto. Profe, fascia, ¿qué cosa es fascia? Hablar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el problema de no poder hablar? La afasia, ¿no es cierto? Afasia. Profe, y otra palabra con fascia, por ejemplo, disfasia. Disfasia, que por ejemplo se da en las palabras que no pronuncian bien, ¿no es cierto? Es personas que no pronuncian bien las palabras, ¿no? Disfasia. Ahí está. Frica implica frío. Por ejemplo, ¿por qué creen que se llama el continente africano, ¿no? África, porque carece de frío, África, ¿no es cierto? También con frica puede haber la palabra fricativo, ¿correcto? Es un término gramatical. Fricativo. Ahí está, por ejemplo, ¿no? O africar. O por ejemplo, el término de las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Fricativos. Sílabas fricativas. Juri, por ejemplo, tenemos que implica ley, ¿no es cierto? Juri implica, por ejemplo, ¿qué palabras con juri? Por ejemplo, palabras como jurisconsulto, que no es otro que el abogado. Por ejemplo, ¿qué apela el jurisconsulto? A la jurisprudencia, por ejemplo. Ahí está, jurisprudencia. Punir, que implica punir, castigar, ¿no es cierto? ¿Qué palabras con punir? Por ejemplo, palabras como punible, y también palabras como impunidad, por ejemplo, ¿no? Impunidad, que no implica castigo, impunidad. Ahí está. Esas palabras, de alguna manera,
ejemplifican el uso de estas raíces latinas, ¿correcto? Ahora, la pregunta 3 dice, forme palabras con los siguientes sufijos latinos, ¿no? Ano, procedencia. Por ejemplo, ciudadano, ¿no? Proveniente de la ciudad. Por ejemplo, colombiano, proveniente del país cafetero, Colombia. Dat, cualidad. Por ejemplo, solidaridad, cualidad del solidario. O por ejemplo, aparte de solidaridad, podemos encontrar hermandad, por ejemplo, ¿no? Hermandad, cualidad del hermano, ¿no es cierto? Hermandad. Ción, por ejemplo, acción. Comunicación, acción de comunicar. Por ejemplo, también podemos encontrar, después de comunicación, por ejemplo, también podemos colocar o encontrar perfección, por ejemplo, ¿no? Perfección, ahí está, perfección. Hito, diminutivo, por ejemplo, quiero un pollito, ahí está. O también puedo decir, por ejemplo, con el sufijo hito, osito también. Osito, ahí está. Oso, intensidad, ¿no? Por ejemplo, de calor, caluroso, ¿no es cierto? Por ejemplo, otra palabra con oso, glamoroso, que se viste a la moda, ¿no? Ahí está, glamoroso. Muy bien, entonces ahí están, de alguna manera, las palabras o la formación de palabras con estos sufijos, ¿no? Donde se nos da el significado. Luego, la pregunta número 4 me dice, escriba el significado etimológico de las siguientes palabras. El significado etimológico. ¿Esto qué implica? Que vamos a respetar las raíces latinas y qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, in es privación, ¿no? Mácula o maculado es manchado. O sea, inmaculado quiere decir sin mancha. ¿Correcto? Eso quiere decir inmaculado. Sin mancha. Por eso, por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso, por ejemplo, a la Virgen María le dicen la Virgen Inmaculada, ¿no? Sin mancha. ¿Qué cosa es retrógrado? Retrógrado, retro es pasado, grado que piensa o que tiene ideas pasadas, o ideas pasadas de moda, por ejemplo, ¿no? Eso es retrógrado. Persona con ideas es una persona con ideas pasadas de moda, ¿correcto? Piscívoro, pisci, ¿qué cosa es? Pez, y boro, ¿qué cosa es? Comer, ¿no es cierto? Entonces piscívoro, ¿qué significa? Que se alimenta de peces, ¿correcto? Aparte de hablar de los préstamos lingüísticos, también tenemos que hablar de la formación de las palabras, ¿correcto? Entonces, si hablamos de la formación de palabras, hablamos de la condición inmediata que tienen las palabras al momento de formarse y qué préstamos, digamos, de raíces se encuentran en los mismos. Hablo de préstamos, no que se den préstamos griegos y préstamos latinos a través de las raíces, sino que como estas palabras utilizan las raíces latinas para su formación. ¿Correcto, chicos?